Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos de esta comunidad marcial. Bienvenidos a una nueva entrevista en idioma marcial. Tenemos del otro lado de la pantalla a nuestro hermano nuevo discípulo Tigre, Juanfran. ¿Juanfran está bien o Juanfran López? ¿Cómo te dicen? Juanfran. Juanfran es el nombre todo junto que me conocen desde hace muchos años, ¿no? Dentro del mundo. Y el apellido, somos tocayos, ¿no? Por López, pero bueno, normalmente con el nombre ya está bien. Juanfran. Creo que no hay más Juanfran dentro de la familia de momento. Yo no conozco a ninguno. Acá no es un acrónimo del nombre tal cual. Me parece novedoso. De momento con Juanfran ya es suficiente. Está bien. Bueno, hermano, desde España, ¿desde qué parte? Barcelona, ¿no? Barcelona, sí. Aunque yo vivo en un pueblo que está cerca de Barcelona, pero está en la montaña. Está a unos 40 kilómetros de Barcelona. Es muy conocido fuera porque es la montaña de Montserrat. Montserrat sí, perfecto. Sí, cómo no. Lo tengo aquí al lado. Entonces, yo estoy en el pueblo que se llama Olesa de Montserrat, el pueblo donde vivo y donde también tengo una escuela, que es esta que veis aquí. Y también doy clases en Barcelona, en la escuela de Sifuyeni. Allí colaboramos también Kevin, Miguel y yo mismo y otros instructores, donde allí también hacemos, bueno, Kevin hace clínica, da clases de Kung Fu y de Qigong. Yo también doy, sobre todo, clases de Qigong. Y voy a entrenar también a Kung Fu, muchas veces allí en Barcelona. Y aquí también doy clases principalmente de Qigong. Bueno, ya medianamente te presentaste que era lo que venía, así que... Pero, bueno, está interesante eso porque además yo estuve viendo médico chino, ¿no? Sí. Me hice los estudios de medicina china en la misma escuela que Sifuyeni y varios de los discípulos de aquí de España en la MTC de Barcelona. Y la verdad hemos practicado, yo tenía antiguamente una consulta también de acupuntura, hacíamos acupuntura, fisioterapia, masaje tuiná, pero sobre todo lo que he ido aplicando más es el Qigong. Y últimamente intento hacer terapia solo con Qigong, para ver realmente el efecto, sin nada adicional, pues realmente el efecto hasta dónde puede llegar, ¿no? Y primero me lo aplico en mí y después en mis pacientes. Oye, no, mira, eso va a estar interesante, me va a gustar pasar por ahí porque yo en general realizo acupuntura, bueno, algo de quiropraxia, y en general a todos mis pacientes les digo, bueno, le voy a dar la receta, la más mágica de todas. Me dice, ¿cuál? Ejercicio. No, pero ya fui con el kine, con el fisioterapeuta. No, esto es Qigong, esto es casi mágico. Si usted lo hace todos los días y es perseverante, le va a ir bien. Sí. Y te miran con cara, pero por lo general, ¿sabes qué? La gente que pasa por esta terapia termina convirtiéndose en practicantes de Qigong. No sé si te sucede. No siempre. No, la gente es muy tosuda, es porfiada, le gusta hacer a su idea, pero en general la gente que lo abraza al Qigong después no lo vuelve a soltar. Sí, la verdad es que, bueno, también nosotros por nuestra experiencia, por eso lo amamos, ¿no? Realmente lo amamos por lo que nos ha aportado a nosotros. También no solo las artes marciales, sino el Qigong, que lo veo parte de la arte marcial, es una arte marcial interna que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y sobre todo a estar mejor de salud, mejor en nuestro cuerpo, mejor en nuestra mente y en nuestras emociones. Es muy importante poderlo transmitirlo bien. Muchas veces nosotros, sobre todo en mis inicios, yo era un poquito taxativo. ¿Qué quiere decir? Cuando ve a alguien que lo que necesitaba son, por ejemplo, caballos, claramente necesita caballos, hacer caballos
el que menos ganas tiene de hacerlo. O sea, me venía a lo mejor algún alumno, algún paciente, y bueno, que yo he hecho algunas prácticas, he hecho meditación, lo veías muy disperso, y claro, yo estoy muy deprimido, tengo poca energía, y yo veía claramente, aquí hay que darle a esta persona pues esa energía. Entonces, muchas veces era taxativo, significa que lo hacía sufrir, pero con el tiempo, ahora poco a poco ya soy un poquito más suave, ¿no? Pero con el tiempo vi que realmente, al final a esta persona la tengo que llevar al caballo, le tengo que llevar a que esté fuerte físicamente. Pero a veces hay que coger un camino poco a poco que esta persona se vaya adaptando. La edad nos va ablandando, ¿no? Sí, yo creo que la edad, la experiencia nos ha ayudado, ¿no? Yo tengo alumnos míos de Kung Fu que se acuerdan, hace clases hace 15 años atrás, y era verme y yo veía su cara de, ¡ay! Hoy en día ya no, yo le digo, no, ya cambié, tranquilos. Nosotros ya hemos abierto camino, hemos pasado por esa experiencia. Al principio éramos todos muy como toros y está muy bien porque vivimos esta energía, ¿no?, tan potente y la queremos enseguida, ¿no?, transmitirlo. Pero hay personas, y sobre todo yo veo ahora en la sociedad, que está muy debilitada, sobre todo físicamente y también mentalmente, y hay que llevarlos y que se queden. Hay que llevarlos, hay que traerlos y que se queden. Y entonces no hay que asustarlos. Hay que, poco a poco, hacerle un cariño al alma. Sí, hay que darle un poquito de cariño, pero que vean que después también hay que hacer un trabajo, hay que hacer unos ejercicios y hay que hacer ellos mismos se tienen que ir responsabilizando de su salud. No todo es yo estoy mal y que me trate como un paciente y ya está, ya me han hecho. No. Poco a poco ir hacia la prevención y hacia que estas personas pues se hagan responsables de su salud. Nosotros le damos las herramientas, pero el trabajo al final lo tienen que hacer ellos, como nosotros lo hemos hecho. Juanfran, déjame hacer entonces un pequeño resumen, ¿no? Entraste a practicar artes marciales el 2000, Kung Fu con Shifu Jenny, si no me equivoco. Ya creo que es tu tercer viaje a China, ¿no? Estuve, sí, en China, creo que he ido unas 4 o 5 veces, quizás 6 veces. La que recuerdo con mucho cariño es el 2006, en el 200 aniversario. Para el Mundial, ¿no? Sí, fue para el 200 aniversario de Changheou, donde vinieron muchos países, éramos muchas personas. Hicimos la forma de lanza, no sé si te acordarás o estuviste en el 2006. No, yo en el 2006 tengo que haber tenido, no sé, yo me acuerdo, 17, 18 años. No me hagas sacar la cuenta, por favor, pero no llegaba a los 20. Bueno, pues fue bastante... Tuvimos unas experiencias bastante fuertes allí. Yo me acuerdo, por eso, una pequeña anécdota que te diga, pero es que nos enseñaron la forma de lanza y yo en ese momento, forma que enseñaban, enseguida se me quedaba en la cabeza, enseguida pues la practicaba, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el grupo de España y decían, a ver, ¿quién se acuerda de la forma? Porque luego la haremos. Y yo me acordaba y digo, pues yo me acuerdo. Muy bien. Me dijo, yo llevaba pocos años. Dije, muy bien, tú delante. Y nos llevas a todos. Y yo me quedé así un poco parado y encima delante de Sifu Chan. Y Sifu Chan se puso delante mío y me dijo, ok, está. Yo empecé, no sé si se acuerdan, bueno, empezaba con un golpe de la lanza, tenías que dar un golpe en el suelo y luego hacías pues el movimiento y empezabas, ¿no? Yo me acuerdo que empecé, le di un golpe, claro, me corté un poco delante de Sifu, le di un pequeño golpe y me dijo Sifu, where is the energy? ¿Dónde está la energía, no? Y yo dije, venga, vamos a hacer ahora a muerte, ¿no? Es lo que decía yo. Me voy a expresar, me voy a quitar mis. Entonces ya le di un buen golpe y empecé a hacer la forma
Y yo me acuerdo que iba haciendo la forma y me iba acercando hacia él, porque él se iba retirando y yo me iba acercando. Y claro, tenía que pinchar hacia adelante, pero estaba él. Y hubo un momento que no se movió. Que te digo, no movió, yo tenía que hacer así y él se estaba ahí y me estaba mirando. Y yo, claro, pues yo digo, tengo que ir en dirección de él, no se quita, no se aparta, pero yo tengo que hacer con mi energía y todo. Y empecé a tirar la lanza hacia él, y me acuerdo que hacía pum, 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 la lanza al lado de su cara, y él tranquilamente mirándome. Y yo me acuerdo que me escuchaba a la gente de algunos de los maestros en aquel tiempo de España, ¿no? Estaba José y dice, pero Dios mío, ¿qué haces? No sé qué. Y yo, si Sifu, yo mirando a Sifu no me está diciendo que nada, yo sigo. Y empezaba así, digo, yo pensando, es un gran maestro, y empecé a hacerlo, y luego hubo un momento que me miró y tal, y me hizo, sigue ahora por allí. Y yo hacía así, y claro, me puse otra vez nervioso y clavé la lanza en el suelo. Y me dijo, un punto menos, ¿por qué has matado el suelo? Has matado el suelo, un punto menos. Y luego seguía y luego me acuerdo que me acerqué mucho a un dispensador de agua y también le metí la lanza al dispensador de agua. Y Sifu me dijo, otro punto menos, porque tal, pero bueno, él siempre pues con esa sonrisa que tenía y esa energía, ¿no? Y yo me acuerdo que me relajé mucho, aunque me equivoqué y todo lo que fuera, fue una experiencia que a mí me marcó. O sea, en ese momento vi que Sifu Chan realmente ve más allá de las personas, ve todo, y además el hecho de que yo hiciera las cosas, ¿no? Y yo confiara en él, y él no se movía en un momento y me dejara hacer la forma delante de él, cuando cualquier otro pues hubiera dicho, ¿qué haces que me vas a empalar, ¿no? Y él, yo dije, en ese momento dije, este es un gran maestro, voy a aprovechar y voy a aprender de él. Y después una cosa llevó a la otra y vi, pues bueno, he visto cosas tan impresionantes como, por ejemplo, subir a una tarima, que todo el mundo subía a la tarima y haciendo ruido, de esas que eran antiguas, y yo escuchaba, venía así escuchando, subía a la tarima, no se escuchaba nada. No crujía ni nada, la tarima, se subía como si estuviera volando. O, pues cosas así, ¿no? Y no solo esos gestos, sino otros gestos que yo veía y digo, pues este es un gran maestro, ¿no? Y realmente, pues, es la magia, ¿no? No solo es el aprender, sino el ver que puedes estar practicando y tener una experiencia grande con una persona que realmente es un referente, ¿no? Y eso es lo que me fue y realmente yo dije, esto realmente es fuera de lo normal. No, muchas veces nos fijamos en las formas, nos fijamos en las técnicas, pero yo soy una de las que me fijo en las personas. Me fijo en cómo son, me fijo en qué es lo que expresan, cómo gestionan los grupos, cómo gestionan todo, ¿no? Y cómo esta tan gran responsabilidad que tiene, ¿no? En la familia, cómo él va, pues poco a poco, pues dándote realmente cómo enseña, ¿no? Cómo te da el momento que tú lo puedes recibir, ¿no? Cómo te está transmitiendo en el momento que tú estás abierto para ello, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando la manera de enseñar de Sifu Chan desde para unos 20 años hasta ahora, ¿no? Y todo ese recorrido ha sido impresionante para mí. No, y con una simpleza, o sea, con una simpleza tan compleja que te abruma lo simple de lo complejo que termina siendo. Sí, porque yo decidí quedarme en Familia Chan en 2002, 2004, cuando él vino a Chile a enseñar Gong Gun Pang. Y yo, cuando lo vi, de hecho, lo vi hacer algo muy, muy simpático. Tomó un bastón de ratán, lo golpea abajo, y yo la primera vez que veo un bastón donde la puntita del bastón hace clic, y yo miré y dije, no, no es posible, o sea, no se puede romper un bastón así. Y ahí tienes a tu tonto del día, todo el día con un palo, a ver si porque, ¿no? Claro, con 17 años uno cree que puede tener alguna chance, ¿no? Y todo el día y dije, no se da. Y cuando pidieron un voluntario para poder enseñar técnicas de Kapná, yo levanté la mano fascinado.
no te puedo explicar cómo tenía los brazos al otro día, lugares donde yo dije, si aquí no me pegó, ¿por qué me duele? ¿Por qué tengo morado? Y claro, 17 años con completo estado físico y no, la verdad es que el maestro es increíble. Además, su conocimiento de medicina china es una cosa que creo que poco se habla o poco se valora. Porque yo recuerdo que él, para alguna cosa me saludó y algo le dijo, o sea, habló obviamente en chino y me dice, no, dice el maestro que mucho viento en la cabeza, que baje, que respire, que haga esto. Y dije, pues si solo me tomó, claro. Esa capacidad de poder mirar y establecer parámetros de medicina, o sea, hacer un diagnóstico con ver, es una cosa impresionante. O sea, es lo que más me ha llamado la atención a mí, más allá de cómo él como maestro de Kung Fu, de Chikun, o sea, creo que lo menos conocido en el mundo es la parte médica y creo que en eso es otra absoluta evidencia. Es otra dimensión, es un pozo sin fondo. Yo, todo lo que estoy aprendiendo de medicina con él es algo que ni en ninguna carrera de medicina. Solo ya, fíjate, cosas tan simples como son los dantiens, que no se hablan en medicina china, se pasan muy por encima de lo que son los dantiens, y los sanquans y los sanbaos, y pues es que es impresionante. Y los conceptos que ahora está dando de budismo, confucianismo, taoísmo, es impresionante. La comprensión de las energías que tiene, las energías internas, y cómo lo está enseñando de manera sencilla. Son tanto los ejercicios que está adaptando todas las formas de 18 palmas, de Siu Lohan, Dai Lohan, como las formas que están enseñando ahora de Pakua, de Lohan. Es impresionante cuando ves solo cómo se mueve y cualquier detalle que tú dices, esto es para esto, y tú dices, vale, pasan 3 años, dices, me dijo que esto era para esto, pero en ese momento no lo entendí, ahora lo entiendo. Pues te da cosas que es como un pozo sin fondo, y esto motiva un montón. O sea, a mí me motiva muchísimo. Y además yo soy una persona que hasta que no lo pruebo, soy como muy científico. Yo tengo una base científica y hasta que no lo veo muy claro, yo eso de creerme las cosas o porque me hablen, no, yo quiero que realmente ver la lógica y ver el efecto real. No decir, lo tengo en un libro y dicen que sirve para esto, no lo creeremos. No, yo hasta que no lo entienda muy bien y vea. Y además, Sifu es de una manera que nunca te lo dice las cosas muy claritas. Te da algo para que tú tires del hilo y hagas tu trabajo. Yo no he visto ninguna explicación donde te explique todo y aquí se acabó. Sino siempre te da una explicación donde yo hago una parte, pero tú tienes que hacer la siguiente. Y ahí es donde, si no haces la siguiente, ahí te quedas. Si lo haces y lo vuelves a ver, él te mira sin decirle nada. Él te mira y dices, tú has entendido, te explico otra cosa más. No, porque a él le gusta el trabajo empírico de las personas. Y también siempre digo, la gracia de Sifu Chen es que aparte él, de ser un maravilloso maestro, tiene muy buenos discípulos. Entonces, y creo que su metodología se ha pasado, se ha ido pasando. Eso también es súper interesante. Este viaje a China, porque finalmente todos llegamos a China porque nos conectamos por él. O sea, sí. Esa es la verdad. Y nosotros practicando, cuando de repente aparecía y uno no lo notaba. La simpleza que tiene, la energía que transmite. Bueno, tú fuiste varias veces a China. Aparte del desarrollo evidente de China, pues yo vi los videos de 2006 con una calidad asquerosa. O sea, mira, uno pensaría que estaba grabado a posta borroso, pero... pero no, yo veía las diferencias de los videos fuera de la broma en 2006 a ahora, que este era mi primer viaje a China, y el cambio es enorme. O sea, ver ciudades completas donde los videos antes eran solo campo,
me pareció notable. Pero sí, había una evolución muy grande desde lo que nos encontramos entonces y a lo que es ahora. A nivel de instalaciones allí en China y a nivel de todo. Y también yo he visto una evolución grande en el grupo. Eso te iba a decir. Porque a veces no se habla de esto, pero había en los hermanos antiguos, los primeros, los que abrieron un poco el círculo, Sí, había muchos conflictos, pero entre hermanos. Y esos conflictos entre hermanos, Sifu los miraba desde un poquito de distancia, intentaba pues que, a ver, llevaros bien, colaborad entre vosotros. Bueno, hacía un poco, pero yo creo que un poco él dejaba hacer, ¿no? Y también es un símbolo para mí de sencillez y amor. En vez de controlar al grupo, yo veo lo que hay y después al final la naturaleza va haciendo su camino, ¿no? Él tiene una energía. Al final, ¿quién se queda con él? Quien tiene una energía muy parecida a él. Y entonces, todo el grupo interno, sobre todo los dragones, poco a poco se han ido quedando los que tienen una energía afín a la que es la suya. Y los siguientes grupos que se han formado nos dio la oportunidad. A nosotros fuimos un poquito lo que rompimos, porque había un grupo y estaba ya cerrado. Y entonces hubo, digamos, esa promoción a leopardos hace unos años, 2018 creo que fue. 18. Sí, 2018, donde nos abrieron a discípulos que llevaban, bueno, tiempo pues a ser discípulos de ellos, ¿no? Y pues dije, bueno, aquí está la ocasión, vamos a intentar, pues, digamos, estar más cerca de él, ¿no? Y fue curioso también porque él dejó entrar cuando los demás discípulos, pues, digamos, tenían un cierto apoyo. Me acuerdo que en ese momento, para entrar tenías que tener una recomendación de 3 discípulos de 3 dragones. Diferentes. Y 3 dragones. Sí. De 3 dragones y bueno, pues me acuerdo que también en aquel momento hubo una parte de las personas que se fijaban mucho, sobre todo en la técnica, y hay otra parte que se fijaba en lo que estas personas que venían podían crecer y aportar. Y al final prevaleció lo segundo. Yo me acuerdo que en algunas cosas yo tenía un nivel, pues, diríamos, pues más o menos aceptable. Veía que habían personas preparadas para ciertas cosas, pero yo ya en ese momento yo fui muy claro. Mi nivel de Kung Fu es, yo diría, pues dentro de lo que es normal, ¿no? Pero yo creo que voy a aportar en el Qigong, pues voy a ayudar a la familia a crecer en el Qigong. Y eso es lo que hemos hecho. Y desde aquí hicimos muchas iniciativas, sobre todo con Kevin, hemos colaborado mucho, también con Mónica, con otros hermanos de aquí de escuela, con Dani Moyano. Hemos hecho movidas, ¿no?, dentro de aquí en España y a nivel internacional algunas. Y lo que queremos al final es que toda esta riqueza del Qigong llegue a todos los hermanos y que empezamos a compartir cada vez más. Ahora sí. Perdón, es que estaba en un pisito. Que me rollo un poquito. Y me caí. ¿Vale? No, está perfecto, está súper bien. De hecho, yo lo entiendo, lo comprendo. Recuerda, vivo en Chile, sé cómo ha sido toda esta historia, lo largo, lo interesante. Es muy chistoso. Acá en Chile hay un dicho, o como una broma, ¿no? Que si uno grita algo en chileno, en cualquier parte del mundo alguien te va a contestar. Y me ha causado curiosidad que a mí los españoles me siguen, porque cuando fuimos a Costa Rica me encontré con españoles que tenían algo en común. En China, en Fochano, encontraba unos españoles que tenían conexión conmigo, con amigos míos en Chile. Así que yo siempre digo que uno no existen los desconocidos, sino amigos por conocer.
Y lo que tú decías lo representa bien porque en China la comunidad habla hispana, o sea, por una cuestión obviamente además de idioma, fue muy cercana. O sea, yo me recuerdo estar jodiendo con el tema del café, a ver dónde encontramos café, porque justo nos encontramos cafeinómanos. Yo ya no, yo de verdad, yo si vuelvo a ir ya me llevo mi café, porque estaba vuelto loco tratando de buscar café y no encontré en ningún lado. Esas cositas que no te dice nadie, pero de verdad la comunidad hispana, yo siento que está más cercana que nunca, o nunca fue tan cercana a la comunidad hispana dentro de la familia. Y en general, ¿no? Toda la familia es muy acogedora. La gente en China, yo en China pedí un cinturón, porque se me olvidó yo. Mira, no sé a quién se lo pedí, pero fue corriendo a buscar un cinturón, que era de la gente del pueblo. Sí. Entonces, y eso no es porque te conozcan, es porque es familia Chan, no es por otra cosa. Sí, simplemente es por eso. Y cuando vemos a alguien que necesita una ayuda, pues estamos los hermanos y estamos para eso, realmente. Y además, muchas veces, antes, yo me acuerdo de eso, hace muchos años, todo el mundo se fijaba en el que más, ¿no? En el que más sabía, ¿no? Y también esos hábitos que habían antes, ¿no? De superación, de intentar llegar arriba, ¿no? Y ahora yo creo que nos fijamos en el que menos, digamos, el que más necesita, ¿no? Cuando hay un grupo y vemos uno que tiene dificultades, es a donde vamos allí, ¿no? Digamos, a ayudar a este, que es el que necesita, ¿no? O cuando vemos que hay un hermano que es muy bueno con, yo qué sé, con la técnica de caminar, o tiene un caballo bueno o tal, pues lo interesante es ir y decir, oh, uy, qué bien, quiero aprender de ti, ¿cómo lo haces, no? Y ya está, o sea, realmente tiene que ser tan natural, tan sencillo como esto, ¿no? Porque al final todos tenemos una fortaleza y una debilidad, pero entre juntos es cuando somos fuertes, porque lo que yo no sepa, sabes tú, y si no, sabes de al lado, pero todos somos familia. No hace falta que una persona lo sepa todo. Lo que necesitamos es que entre todos lleguemos a lo máximo de conocimiento, entre todos. Nos repartimos el conocimiento. Y la parte que más te llene y la que más te interese es la que tú serás el referente. Y todos iremos contigo, pues teniéndote como referente en eso, ¿no? Pero al final lo importante es el legado. Una de las cosas que dijo en China es que esto es patrimonio de la humanidad. El conocimiento de la familia Chen, patrimonio de la humanidad. Siendo patrimonio de la humanidad, no somos unos privilegiados por estar ahí y por poder compartir este conocimiento. Entonces, tenemos que hacer buen uso. Y buen uso significa es eso. Primero, el ejemplo. Si nos llevamos bien entre todos, significa que hay buena energía. Porque digamos, un grupo, una familia donde estamos todos peleados, donde estamos todos compitiendo por no sé qué, donde todos vemos a ver quién está mejor y donde es que hay algunos que quieren acaparar un cierto conocimiento para explotarlo, para lo que sea, eso no ayuda a la familia, no ayuda al patrimonio. El patrimonio se ayuda cuando entre todos lo disfrutamos, lo compartimos y nos ayudamos para que crezca. Ese es el fin. Y para mí el fin es que el legado de la familia Chan crezca, perdure, si puede ser por los tiempos, y que realmente lo hagamos crecer. Porque llegará un día que no estará Sifu Chan. Pero quien esté, digamos, le ayudaremos igualmente. Y haremos que crezca. Y lo mismo que ha hecho Sifu Chan, de ir adaptando para que las formas, la enseñanza del Qigong, del Kung Fu, cada vez vaya creciendo, no sea algo tan fijo, tan rígido, sino algo dinámico, pues nosotros tenemos que ser como lo es. Como es el sistema que estamos aprendiendo. Nos debemos a ello. Es que una vez que estamos dentro de esta generación, somos embajadores de salud, embajadores del maestro, somos la continuidad y el legado de su familia. Que te den esa posibilidad es una cosa increíble. Y además, que la gente piensa que se necesitan hacer grandes hazañas, grandes proezas para hacer esto. Y no entienden que no pasa por ahí. O sea, tú estás en un pueblito haciendo patria con la familia y
y de eso se trata de llevar y acercar esto a cada rincón, a cada pequeño pueblo que uno pueda llevarlo. Y ahí me gustaría preguntar, ¿cómo es la vida en un pueblito? ¿Cómo se lleva? Porque por lo general en los pueblos las personas son personas mayores, donde la juventud sale por razones de estudio o laborales. Entonces, ¿cómo se lleva la vida en un pueblito? Sobre todo si uno viene desde la capital, ¿no? Bueno, yo también te tengo que decir que yo viajo mucho. Si es que está en pueblo, a lo mejor. Mira, cuando fuimos a China dijeron, no, vamos a una ciudad pequeñita, tiene como 20 y tantos millones. Y yo digo, no, es súper pequeño, pero depende de... Yo estoy casado y mi mujer me dice, conozco mucho más a la gente del pueblo que tú mismo, porque casi no estás en el pueblo. Y cuando estás en el pueblo, estás en la escuela. O estás en... Digo, bueno, pero bueno, pues lo que conozco está bien, y además si quiero estar en el pueblo, lo que hago es dar un paseo. Miro a la gente, en vez de mirar a las cosas, miro a la gente. Hay mucha gente que mira al suelo, o empieza a mirar las paredes, o mira las cosas en general, o se miran tal. Y yo miro a la gente, y veo cómo está la gente, y veo a todos con sus preocupaciones y sus cosas, y después salgo a la naturaleza, porque nada, en 4 pasitos ya empiezas a subir un poco de montaña, sales a la naturaleza y entonces ves el cambio, ¿no? Donde está la gente y después la naturaleza, la montaña, ¿no? Y la verdad, pues, es una oportunidad de decir, quiero estar en la ciudad, voy un momento y me acerco a la ciudad. Quiero estar en el pueblo y ver la vida del pueblo, ¿no? Pues estoy aquí, o me voy a tomar algo con la familia, con los amigos, o simplemente pues doy un paseo, ¿no? Y al final, si os fijáis, son los pequeños detalles, o sea, no las grandes cosas, sino los pequeños detalles que se van sumando en el día a día, donde nos estamos nosotros, como diría yo, entrenando, cultivando nuestra salud y son estas cosas que dices, pues esto lo disfruto. Y hay un momento que estoy y lo disfruto más respirando. Y yo hago chikun mientras camino. Y yo hago chikun mientras hablo con los demás. Y en el momento que las cosas se turbian, digo, paro, respiro. Veo que estoy así, me estiro. Veo que me falta un poco pues, un momento. Hago un poquito de caballo. Yo, por ejemplo, en casa me pongo a fregar en caballo, posición de caballo. Empiezo a fregar. No te ponen. Te ponen a fregar, di la verdad. Me ponen eso, hay que decir las cosas. No, yo elijo fregar, ¿eh? Cuando yo hago una cosa es porque lo elijo. A veces también me empujan a ello, pero también. En mi casa yo soy el que dice la última palabra. Sí, mi amor. Eso. Pues así es. La vida realmente en el pueblo está muy bien, ¿eh? O sea, y en el pueblo, por lo general, con los hermanos que he conversado que viven en comunidades un poco más lejanas, increíblemente la mayoría terminó siendo mucho más chikun, y creo que tiene que ver porque en general en los pueblos la gente es mayor, pero es gente muy fiel. O sea, la gente de chikun a mí me encanta. Yo hoy en día, si pudiera elegir solo hacer chikun o kung fu, creo que elegiría hacer solo chikun. Y la razón es porque la gente que hace chikun no está compitiendo con nadie, no le interesa demostrar nada, solo le preocupa su salud. Si uno le dice, oye, vamos a hacer una actividad, son los primeros, bueno, yo llevo ensalada, yo llevo juguito, yo llevo el agua. O sea, siento que hasta cierto punto es mucho más sana incluso la comunidad de chikun, porque entienden que es para ellos, no compiten con nada. Y yo, si pudiera, creo que haría solo chikun. Hago kung fu porque es lo primero que me motivó y es como mi pasión. Pero no sé si te pasa a ti lo mismo. Yo he ido evolucionando. O sea, aún hago kung fu, pero cada vez hago más chikun que kung fu. Kung fu es importante porque para mí hay un momento que tienes que probar todo lo que has cultivado si tu cuerpo responde. Y si no le pones en una situación de exigencia, pues no lo puedes testear. O sea, en el momento que veo, a ver, estoy fuerte, me noto fuerte, bueno, pues pruébalo, me pongo delante de un muñeco. Me noto fuerte, chinchón, le doy fuerte, vale, pues sí. Me noto flexible, me noto
veo que tengo una energía interna como más explosiva. Pues bueno, lo pruebo con el Tunyan, ¿vale? Pues yo creo que el Kung Fu sirve para testear y además muchas veces, como yo diría, te quita la tontería. Cuando digo que te quita la tontería significa, tú puedes estar, pensar, creo que me noto bien, creo que estoy tal, pero al final tienes que ponerte siempre en alguna situación de exigencia, sin digamos, fustigarte, pero siempre tiene que haber esa situación de exigencia. Oye, ¿y medicina china? Disculpas, ¿y medicina china? ¿Estás haciendo medicina china ya en tu escuela? Tengo un proyecto de ello, pero claro, es que para eso te tengo que comentar. Aparte de la escuela, yo trabajo en una empresa de aromas. Ok. Digamos, soy director de calidad de la empresa de aromas. O sea, como digo, director y directivo. Digamos, también dedico muchas horas a eso de ahí. Digamos, cuando digo muchas horas son unas 10 horas diarias. Okay. ¿Y ves los procesos de calidad? O sea, ¿ves el estándar de calidad a través de las ISO? Sí. O sea, yo controlo no solo el tema de las ISOs de calidad, ¿no? La ISO 9001, 22000, todas estas certificaciones de calidad, sino también hablo de analíticas, control de calidad, cómo se formulan los aromas, cómo hacer todo lo que es cromatografía de gases, de líquidos, o sea, química, ¿no? Vamos a tener que conversar aparte entonces. Yo este año decidí dedicarme absolutamente a la medicina china, al Kung Fu y al Qigong. Pero los últimos 15 años trabajé en proyectos mineros como agente de calidad o como superintendente de calidad. De hecho, mi certificación ISO la hice en Panamá y ese ha sido mi trabajo en los últimos 15 años. Entonces creo que vamos a tener una conversación aparte de acá, ¿no? Claro, está interesante. Yo siempre me maravillo cuando hablo con muchas personas. Nunca se sabe, ¿eh? Sí, a veces el mundo es un pañuelo y las coincidencias también. Sí. A mí esto ya no me sorprende. O sea, sí. Y yo, claro, aparte de esto, claro, tengo una familia, tengo 2 hijas, que ya son adolescentes, y mi mujer también. Y bueno, pues hago un equilibrio un poquito entre todo esto. Pero mi objetivo es dedicarme solo a esto. Y entonces lo voy a preparando para todo. Y en el momento que me dedique todo ya a esto, pues entonces haré más clínica, más medicina, daré más clases no solo en la escuela, sino a nivel global. Y si puedo dedicarme, yo qué sé, 10 horas, 15 horas a esto, me las dedico, porque todo el tiempo que dedico aquí, a mí no me cansa, digamos. A mí más que cansarme, me regenera, ¿no? Entonces, todo lo que pueda dedicarme aquí, pues bienvenido sea. Oye, Juanfra, bueno, vamos a empezar a comenzar vamos a hacer la parte del ping-pong de las preguntas y respuestas rápidas. Okay. Hemos bautizado una sección que se llama La Gran Kevin, que significa, por favor, no haga la Gran Kevin. Kevin contestó el 98%, ambas. Así que, Kevin, si ves este video, ya sabes que hacer la Gran Kevin significa contestar todas las dos. La idea es tratar de contestar algunas de las dos. No, aunque las dos estén bien, siempre hay una preferencia por una. Sí, finalmente es un juego, no es un juego. Pero antes de eso, tengo 2 preguntas. ¿Cuál es tu forma favorita de Kung Fu? Armas, manos, la que sea. ¿Tienes alguna forma favorita ahí? Pacuadando, mira. Sí, okay. El espadón. Sí. Experiencia con y lo he trabajado muy fuerte y ya la tengo como... Y también me gusta mucho Budito, los cuchillos de mariposa, porque es justamente lo contrario. Una es
como más viento, digamos, más yin, y con la otra yo, pues bueno, es como lo que decía, lo del toro, ¿no? Voy y arraso, ¿no? Con energía del relámpago. Sac, 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 sac. Bueno, vamos a comenzar y, bueno, como me he topado muchos médicos chinos, yo incluí algunas preguntas de medicina china, así que, pero son medianamente sencillas. Partamos por lo primero. ¿Dar clases o ser alumno? Dar clases. ¿Combates o formas? Combate. ¿Entrenar aire libre o en el cuerpo? Aire libre. ¿Formas de manos o con armas? Con armas. ¿Patadas o puños? Puños. ¿Armas simples o dobles? Dobles. ¿Entrenamiento solitario o grupal? Grupal. ¿Golpes rápidos y precisos o lentos y fuertes? Rápidos y precisos. ¿Disciplina o talento? Talento. ¿Defensa o ataque? Defensa. ¿Armas cortas o largas? Cortas. ¿Ropa tradicional o ropa deportiva? Tradicional. ¿Meditación antes o después de entrenar? Aquí me haces dudar, yo diría antes. Kevin me contestó una genialidad, me dijo, meditar mientras entreno. Y dije, bueno. Sí, eso sería la tercera, ¿no? Meditar todo el rato, ¿no? Pero yo creo que el antes te genera un mejor entreno. Es como cuando te preparas antes de una actuación y después actúas, ¿no? Sí. ¿Entrenamiento físico o mental? Físico. ¿Enseñar a niños o adultos? A niños. ¿Danza de león o dragón? Danza de león. ¿Kung fu o chikun? Chikun. ¿Chikun o medicina china? Chikun. ¿Medicina china o kung fu? Medicina china. Ok, y en cuanto a técnicas de medicina china, ¿prefieres ventosas calientes o secas? Las nuevas, de plástico. Calientes. Acupuntura, digamos literalmente, agujas o ventosas. Agujas. ¿Tuina o agujas? Tuina. Ok, me gusta. Eres el primero que no ocupa un comodín. Y solo porque es sello de la casa, Bruce Lee o Jackie Chan. Bruce Lee. Oh, agrego un tercero, da igual, ¿eh? Bueno, si fuera un tercero... No, Bruce Lee. Bruce Lee porque es el que rompió el hielo. Bueno, ahí tenemos la pregunta rápida. Hay algo interesante que me pasa con España, y es que casi todo el mundo practica Kung Fu, Chikun y medicina china. O sea, todavía no he hablado con alguien que no haya hecho este trío pack completo. Y es porque creo que tienen avanzado un par de décadas en el entendimiento de esto. Acá en Chile todavía la medicina china es una cosa muy, muy rara, a pesar de que ya ingresó al sistema de salud, a pesar de que hoy en día puedes atender con bonos, digamos, parcializados de pago entre el Estado y Chile. Pero no hay estudios. Yo estaba viendo estudios de medicina china en España que me volaron la cabeza. O sea, estuve viendo un estudio que hicieron con unas ratas para detectar el Sanjiao. Y yo quedé así, ¡puf! O sea, comprobaron la existencia del Sanjiao a través de ratas y vi un estudio completo de una médica española sobre el efecto del punto GU, que, bueno, para los que no nos vean, que está acá. Sí. No, me veo ahí. En el canto de la mano. Sí. Y a través de esto comprobaron una efectividad del 96%. Y digo, pero
en qué momento? O sea, ¿cómo España termina siendo un propulsor de algo que yo esperaría incluso muchos más estudios propiamente tal en China, en Japón? ¿Por qué se da este boom, crees tú, o esta comprensión con el Qigong, que también gran parte de los estudios están allá? De hecho, ustedes lo tienen reconocido en el Ministerio de Salud, igual que nosotros. Yo creo que también hay una cosa, o sea, dos cosas. Primero, tenéis una gran oportunidad porque realmente si está en crecimiento es una oportunidad para darlo y darlo a conocer como vosotros, o sea, como la familia Chan lo está dando, que es algo que no podrán encontrar en ningún sitio. Yo muchas veces me he encontrado pacientes, alumnos, y dice, ¿y este ejercicio que me estás enseñando, me puedes decir en YouTube dónde lo puedo encontrar? Y digo, no lo vas a encontrar. Y yo me dice, ¿pero por qué? Y digo, porque me lo he inventado yo. Se lo digo así claramente, porque a veces se piensan que todo lo que lo has copiado, lo has cogido de un libro o lo has... Y también lo que es muy importante, que yo no os explico Sifu Chan, es la medicina china es muy importante, un buen entendimiento, pero es muy importante el acupuntor, el terapeuta. ¿Cómo está el terapeuta? Casi yo diría, mi experiencia, 99% del efecto. Y 1% la aguja. Sí, de hecho yo hablaba con Kevin, que yo con Kevin compartimos algo. Tenemos chistes muy malos, pero la gente se ríe de lo malos que son. Pero si se ríen es bueno. No es malo, es bueno. Cambiar el ánimo de la gente es maravilloso. Yo al Kevin le decía que siempre digo el mismo chiste cuando hago técnicas quiroprácticas y hago la cavitación, el sonido de la articulación, y a la gente le digo, bueno, ahora usted, aparte de irse saludable, va a ser una persona crujiente. Así que vaya y disfrute. Y la gente se ríe de esas tonteras, pero porque también nosotros entendemos que las emociones enferman el cuerpo. Y cuando tú puedes curar esas emociones a través del buen sentido del humor, del cambio de ánimo, de no tratar al paciente como un pobrecito ser ahí triste, que necesita solo compasión y solo piedad. Esto es un masaje, claro. Es ese trato, ese cariño, esa abertura, ese compartir, eso, quitar esa tensión, ¿no? Esa máscara, ¿no? Que mucha gente se pone, ¿no? Yo me acuerdo que iba con un compañero que también antiguo, que falleció hace poco. Me acuerdo que íbamos en los seminarios antiguamente, íbamos con una nariz de payaso. Y todo el mundo muy serio, y entramos nosotros con la nariz de payaso. Y nos miraban, algunos se enfadaban, otros se reían, otros... ¿verdad? Pero al final, claro, si tú tienes un paciente que está sufriendo, lo primero es que sonrías. Solo que sonrías, solo que esté un poquito más, ya estás aliviando. Ya has hecho algo, ya has empezado a hacer el tratamiento. Y eso es muy importante. Casi te diría, cuando llega un paciente, si ya le empiezas a quitar el sufrimiento, ya con el pequeño chiste, la pequeña interacción, que se siente como en casa, ¿no? Cuando antes te comentaba de los dantiers, ¿no? El hogar, ¿no? Si uno se siente que está llegando a un hogar, que ahora mismo este sitio es donde yo me puedo recuperar, me tengo que sentir a gusto, me tengo que sentir feliz, alegre, contento. Si ya interaccionando con el terapeuta ya me siento así, ya tengo mucho ganado. Yo creo que la palabra es cuando tú a las personas las dejas de tratar como un cliente y entiendes que son tus pacientes, que son personas, y les devuelve la dignidad a través del buen sentido del humor, del trato, es que empiezas a sanar desde tu disposición, desde tu energía. Antes de colocar la aguja, esa persona se está sanando. Eso se llama primero el chi y luego es el kung, que nos dijeron hace poco en un seminario. La gente de Chi Kung es, primero tienes que manejar el ambiente, el chi. Cuando el ambiente ya está con una energía que es la que tú quieres, haces el efecto, el kung.
Y algo que uno extrapola en todas partes. Yo con todos los hermanos que he hecho la entrevista siempre converso un poco antes e intento ablandar el ambiente con alguna broma, con algún chascarrillo, porque siento que después eso se transmite, uno dice, mira, yo no hay entrevista en la que no me haya, disculpando la palabra, cagado de risa, o sea, en la entrevista me río mucho. Recuerdo que alguien me decía, no, pero no estés tomando agüita mientras haces la entrevista, no digan tanta broma. Y decía, pero es que yo lo hago para disfrutarlo, lo hago para pasarlo bien. Ya, sí. Yo soy poco de chistes, eso lo tengo que reconocer, pero yo sí soy muy torpe, me ves haciendo torpezas y te rías mucho conmigo por eso, ¿no? Digamos, yo los chistes que cuento son malos. Como decía también Kevin, ¿no? Y dice, oye, me duele aquí, pues ponte allí, ¿no? Oye, me sigue doliendo, pues doliendo, que no le sigas, ¿no? Y ya está. No, de hecho, mira, algo simpático de esto es que como he podido ver o grabar con muchos hermanos, me he logrado también conectar en sus redes sociales. Y claro, he visto materiales que suben, entrevistas, charlas, y uno se va alimentando de todo y va tomando un poquito de todo. Y la idea justamente de este canal es eso, divulgar esto, que la gente sepa que se puede. O sea, hay mucha gente que dice, yo no vivo de esto porque no se puede. Pero a mí me costó un montón. Vengo de un trabajo minero donde el salario era para vivir solo de eso y nunca más preocuparme de nada. Y pasé de mucho a cero. Y cuesta, pero se puede. Y a mí estas entrevistas me llenan, porque digo, bueno, si hay alguien que está ahí, perdido en la montaña, y está sacándolo, ¿por qué no voy a poder yo? Claro que sí, claro que sí. Entonces las entrevistas también son un tema de ejemplo. Juanfra, una pregunta. Hoy en día, viviendo en este pueblito, y es una cosa que yo hablaba con varios hermanos, ¿cuál es el desafío de vivir en este mundo moderno para la enseñanza y para el aprendizaje? ¿Cuál es el desafío? A mí, por ejemplo, particularmente, me pasa algo. La gente es muy impaciente. La gente todo lo quiere ver en YouTube, todo lo quiere ver en un... No, es que yo vi un maestro que con el dedo, ¡pum!, rompía 50 pedazos de madera y yo también lo quiero. ¿Cuál es el desafío hoy en día? ¿Para qué? Para poder enseñar y poder transmitir esto de buena manera. ¿Es la inmediatez o son distintas estas cosas donde tú vives, por ejemplo? Yo creo que lo importante es, si tú transmites un mensaje, aunque sea por las redes, por YouTube, es después de ese mensaje, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué te has llevado de allí? Porque para ver cosas que dices, ahora la gente se lleva mucho por el tema espectacular, ¿no? Veo algo, me ha impresionado. Pero esas impresiones son efímeras. Pero después, ¿qué te llevas? O sea, ¿cuál de esto tú puedes introducir en tu vida y te puede ayudar? Entonces, hay muchas cosas que la vemos desde la distancia y nos parecen espectaculares, pero dices, ese es prácticamente un gran maestro, un gran Dios, yo nunca voy a ser como él. O me puedo hacer eso y me voy a lesionar. Me voy a lesionar. Entonces, yo creo que lo importante o la oportunidad que tenemos nosotros es hacer cosas que realmente funcionen y que realmente te introduzcan y te vayan poco a poco. Cuando te das cuenta y al final estás dentro y estás viviendo eso que tú querías hacer, ¿no? El arte marcial, la medicina y el Qigong. Lo que tenemos que hacer es llevar hacia algo sencillo y práctico. Sencillo para que lleguen muchas personas y práctico significa que al hacerlo, esta persona enseguida nota los efectos. Entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos nosotros, y también cuando comentabas, ¿no?, el cambio de los tiempos, el mundo moderno, nos tenemos que adaptar al tiempo, pero yo no digo adaptarnos a que nos dejemos llevar por ello, sino que sea una oportunidad para llegar a la gente de otra manera, pero llevándola hacia donde nosotros creemos que es lo bueno, ¿no? Realmente lo que uno aporta, ¿no? Si vemos que tenemos un tesoro y aporta, lo que queremos es que todo el mundo lo tenga. Y no que compitan por ese tesoro. Tenemos para todo el mundo, nos sobra. Entonces, lo que queremos es transmitir ese mensaje, yo creo.
que realmente hay abundancia y esa abundancia la tenemos y la vamos a compartir. No, impecable. Oye, bueno, ya llevamos casi una hora de grabación, así que primero, como todo el mundo, agradecerte el tiempo, la disposición. Increíblemente yo a cada hermano que le he escrito, todo el mundo ha tenido mucha disposición, ha tenido mucha buena onda. Yo por lo general los saco de su... Yo creo que el responsable eres tú. O sea, realmente es muy buena iniciativa y pues te conocemos, aunque sea algunos más a fondo, otros menos, pero yo creo que más o menos esta iniciativa está un poquito acorde a lo que queremos hacer, ¿no? Que realmente transmitir esto como es y que realmente vean que es una oportunidad para todo el mundo. No es algo que nosotros necesitamos vender, no es algo que nosotros necesitamos competir con otros, estamos en nuestro espacio y es una abundancia que queremos compartir porque nosotros la valoramos como lo que es. Y realmente yo creo que todos los hermanos lo están viendo, están aportando cada uno lo que puede aportar y al final lo que salga de allí será mucho más rico de lo que puede aportar una sola persona. Y no, y la idea es poder conocernos. A mí, por ejemplo, alguien me decía, oye, yo veo por nombre en el grupo WhatsApp que tenemos internacional, pero veo nombres, pero no los conozco, no sé quiénes son. Hay gente más activa en el chat, hay gente que los veo, o hay gente que yo digo, oye, mira, esta persona la vi en muchas fotos, pero no sé cómo es, no sé cómo es su voz, no sé cómo es su energía. Y creo que esta es la oportunidad de poder llegar a más lugares. Al principio, muchas veces, cuando yo era más joven, mucho más joven, iba a seminarios y me aterraba ir a saludar gente porque decía, no me van a hacer caso, me van a decir, porque en algún momento pasó mucho este círculo, es decir, usted no es discípulo, usted no puede conversar con nosotros, usted no es Winsington, usted no puede conversar con nosotros. Y esta es una forma de romper esta barrera porque, por ejemplo, yo no soy discípulo y la mayor calidez que he tenido de todos los discípulos del maestro. Y es una cosa que a mí me encanta porque digo, bueno, basta con compartir nuestro nuevo apellido que es Chan para generar esta comunidad bonita. Eso es lo que más puedo rescatar de este proyecto. Pues sí, yo agradecerte a ti por esta oportunidad y también animar a los demás hermanos a que se unan también en tu iniciativa. Sí, tenemos uno que me dijeron que no le gustaba la entrevista en España, pero estamos en el trabajo. A mí tampoco me gusta que me entrevisten mucho, pero bueno, hay que romper el hielo también. Sí, es que después ya se hacen famosos y ya después cuesta, entonces yo tengo que entrevistarlo ahora que no están en su pic de fama. Yo como no voy a ser nunca famoso, o sea, tú tranquilo. No lo sabemos. No lo sabemos. Si me hago famoso es por alguna cosa, alguna torpeza mía. Practicante de Chicún se cayó y rodó 200 metros. Se cayó y rompió toda la vajilla de Sifuchan de generaciones. Fue el discípulo Juanfran. Sí, una cosa de esas. Quizás. No, pero no te preocupes, en eso podemos estar de acuerdo. Mira que estando en China, yo me acuerdo que estaba con alguien y le digo, te voy a pasar la bandera, pero por favor no te caigas. No, ¿cómo se te ocurre? 2 doritos después, 2 pasos, casi se cae con bandera y todo. Y fue, me reiría, pero perfectamente pudo haber sido yo. Tengo una torpeza, yo siempre digo, tengo 2 manos izquierdas y 2 brazos izquierdos, o sea, 2 piernas y 2 brazos izquierdos. Digo. Bueno, las que tenemos. Oye, mira, tenemos que seguir conversando, sobre todo, como por ejemplo yo le decía a Moyano, ahí en el Sahara, le decía, oye, hay un montón de cosas que se pueden hacer match. Le decía a Daniel, tenemos que conversar, tenemos que seguir en contacto, esto es una forma de mantenerse en contacto. Y por ejemplo, el tema de la calidad es un tema que yo hasta el día de hoy lo sigo y se puede aplicar de muchas maneras. Yo soy intérprete y soy auditor Trinorma Internacional. Y
en algún momento dije, esto me va a servir solo en el trabajo, pero cuando empecé a aplicar eso en mi trabajo del Kung Fu, decir, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo mal. Y claro, finalmente uno termina haciendo... Ya sabes, claro. Sí, sí, y además sirve. Todo sirve. Bueno, todo lo que pasa en la vida sirve. Te dejo un mensaje. Antes de terminar, me gustaría que le pudieras decir a alguien que tiene ganas de empezar. Un mensaje para esa persona que a lo mejor está cerca de tu pueblo, que está viendo en internet o vio algo y dice, bueno, ¿cómo lo hago para...? Sí, yo lo que puedo decir es, muchas veces vemos las cosas y nos da el ver un buen vídeo, una buena presentación o un buen marketing, nos hacen decidirnos, esto es interesante. Pero yo lo que os puedo decir es que cuando lo probéis, cuando estéis ahí aquí dentro, cuando empecéis a practicar esta medicina, este Qigong, este Kung Fu, es mucho más de lo que os imaginabais. Porque la experiencia después es mucho más. O sea, todos los hermanos, todos los compañeros, esto nos ha creado la vida, ha sido un antes y un después. Entonces, por eso mismo, lo mejor no es decidirse, lo mejor es probarlo y ver qué pasa. ¿Sí? Sí. Oye, bueno, te dejo la última palabra para que le envíes un mensaje a todo el mundo. Yo me lo he pasado, como dicen, me lo he pasado pipa. O sea, me faltaron de verdad solo mis semillitas de girasol aquí. Y sabes que además he aprendido muchas palabras de todos los países y me río mucho de pronto porque dicen alguna cosa y como cada hermano de cada país me da sus palabras, sus cosas cruzadas, de repente digo, oye. Sí. Es lo que pasa aquí con nuestro dialecto, ¿no? Digamos. Yo quiero dar un abrazo a todos tus hermanos de Chile. Fíjate que uno de los discípulos que me ayudó a entrar como discípulo fue Luis Pedreros, de Chile, que ahora no está en la familia Chan, pero igualmente yo he tenido buena relación con él. Y también yo quiero agradecer sobre todo a los que empiezan, todos los Kuns y los Winsingtons, que realmente son los que empujan. Los discípulos ya tenemos un recorrido, casi ya lo tenemos hecho y estamos simplemente pues ayudando a los demás que entran, pero el futuro son todos los que estáis empujando y realmente mi intención es que lleguéis mucho más allá de donde hemos llegado nosotros. Eso es mi deseo y un abrazo para toda la comunidad de Sudamérica porque realmente están creciendo mucho y hay muy buena energía, hay muy buena fuerza y realmente sois imparables. Bueno, prometemos visita a España apenas se haga algo, así que les puedo decir, prepárense, nosotros llevamos buen vino, llevamos pisco y un montón de indios pícaros de regalo. Mira que fueron furor en China los que llevé. Yo sé que tú los conoces, yo sé que los conoces. Sí. Llevé 2 de regalo y unos chinitos que nos estaban llevando en camioneta me pillaron uno y me lo quitaron, me lo robaron literalmente, fue como, sáquese. Y la estaban haciendo fotos, videos, fue una cosa muy graciosa lo del indio pícaro y después en WeChat lo vi porque se hizo como mini viral el video que estaban haciendo. Pero fue genial. Si alguien no sabe de afuera lo que es un indio pícaro, búsquenlo, pero ustedes se hacen responsables de la búsqueda. Ya lo compartiremos por aquí también. Sí, oye, de verdad, muchas gracias. Ahora vamos a cortar y de ahí me esperas 4 segunditos para decirte algo extra. Así que bueno, hermano, de verdad, muchas gracias por el video, por la entrevista.